Estamos gozosos de estar nuevamente reunidos. Le damos gracias a Dios porque Él nos ha concedido esta oportunidad, porque estamos llegando a los hermanos y porque en ese tiempo vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a adorarle de diferentes maneras. Vamos a empezar entonces, hermanos, teniendo un tiempo de oración. Nuestro Dios y bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este nuevo día que nos
tus hijos, o tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, o aquellos que viven en tribus muy alejadas y que nunca han escuchado de Cristo, ¿cómo podrán ser salvos? La salvación es del Señor, ¿no es así? Oramos por ellos y le pedimos a Dios que transforme sus corazones. Sin embargo, hay algo más que nosotros podamos hacer para marcar la diferencia en las vidas de los incrédulos a nuestro alrededor. Bueno, la Biblia dice que sí. Primero, necesitamos recordar que la justicia de Dios en Cristo está disponible para todos sin distinción. Y eso es lo que estamos viendo en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. El enfoque central es Israel, es el destino de Israel, el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento. Pablo llora, ora, anhela en lo más profundo de su corazón por la salvación de sus compatriotas judíos. Porque muchos se están perdiendo, la gran mayoría de los judíos se están perdiendo. Sin embargo, la palabra de Dios no ha fallado. A pesar que Dios les dio pactos, les dio promesas, les dio muchos privilegios al pueblo de Israel, y muchos se están perdiendo, la palabra de Dios no ha fallado, porque Dios nunca... Todos los israelitas serían salvos por el simple hecho de haber nacido en Israel. Dios es soberano en la salvación, Dios es soberano en la condenación, nadie puede alterar sus planes, nadie puede cuestionar lo que Él ya ha decidido desde antes de la fundación del mundo. Eso es el capítulo 9 de Romanos, Dios es soberano. Y en el capítulo 10 el apóstol nos muestra el mismo asunto, solo que desde una perspectiva diferente. Ya no bajo la perspectiva de la soberanía de Dios, sino ahora desde la responsabilidad del ser humano. Y bajo esta perspectiva, el fracaso de Israel ocurrió porque la nación estaba corriendo detrás de la justicia, quería alcanzar la justicia, pero no lo logró, no la alcanzó, porque la buscó por medio de su obediencia a la ley, es decir, por medio de sus buenas obras. Mira lo que dice ahí en Romanos. Vamos al libro de Romanos, el capítulo 9, Romanos 9 y los versículos 31 y 32. Romanos 9, 31 y 32. Dice así: Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. La piedra de tropiezo es el Señor Jesucristo. Ellos buscaron agradar a Dios haciendo obras, y cuando apareció el Señor Jesús, lo rechazaron de plano. A pesar de su fervor, a pesar de su devoción por Dios, Israel procuró establecer una justicia propia. Mira lo que dice en el capítulo 10, en el versículo 3, que ellos ignoraron la justicia de Dios y procuraron establecer la suya propia y no se han sujetado a la justicia de Dios. Y en ese contexto, la semana pasada vimos cómo Pablo contrasta estos dos tipos de justicia. Espero que lo recuerdes bien. La justicia que es por la ley, aquella que trataron de alcanzar los israelitas obedeciendo cada ritual y cada ceremonia y cada obra de la ley, y la justicia que es por la fe, que se basa en lo que Dios ha hecho, en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él envió a Cristo a morir por nuestros pecados, resucitó al tercer día, lo exaltó hasta lo sumo, y hoy día se predica el Evangelio
para salvación a todos aquellos que tienen fe en su nombre. Cualquiera, sea judío o sea gentil, que crea de todo corazón en el Señor Jesucristo, será salvo. Mira lo que dice en Romanos 10:8. Mas que dice, cerca de ti, y esto significa que el Evangelio está disponible para todos. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es lo mismo que dice Pablo más abajo en el versículo 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque clamar a Cristo, clamar el nombre del Señor en medio de la desesperación, en medio de las pruebas, pidiendo su ayuda, pidiendo su misericordia, su salvación y reconociéndolo como el Señor de nuestras vidas, es lo que nos da la salvación. Pero Israel tropezó. Israel no se rindió ante su Mesías, no creyó en él. Y eso fue no porque las condiciones de la salvación no estuviesen presentes, porque sí, ahí estaban las condiciones, ahí estaban los pasos necesarios para ser salvo. Pero ellos lo ignoraron. En su soberbia, en su orgullo, se concentraron en sí mismos, en su propia obediencia. Cristo había venido, Cristo vino a los suyos, les enseñó, hizo milagros con el poder del Espíritu Santo, murió, resucitó. Los apóstoles, de la misma forma, llenos del Espíritu Santo, habían predicado el Evangelio por todo el mundo conocido, haciendo milagros. Pablo especialmente había viajado por todo el mundo llevando las buenas noticias de Cristo, pero Israel siguió soberbio, siguió necio, no creyó en el Señor. Así que Pablo, en este pasaje que vamos a leer hoy día, nos mostrará que las condiciones para la salvación, los pasos, los requisitos para la salvación, estaban allí, estaban accesibles, estaban disponibles, estaban presentes para todos, pero ellos no habían obedecido. Quiero que prestes atención entonces, porque en este esquema divino, tú y yo jugamos un rol esencial en las condiciones, en los pasos esenciales, los pasos necesarios para la salvación. Tú y yo jugamos un papel crucial. Así que mi oración, hermanos, es que cada uno de los verdaderos hijos de Dios cumpla su rol, cumpla su parte y proclame la palabra de Cristo a sus familiares y a sus amigos, persuadiéndoles a que crean en el Señor Jesús, que entreguen sus vidas a Él, que no nos quedemos callados después de entender cuáles son las condiciones necesarias para ser salvo y cuál es nuestro rol en ellas. Entonces vamos a leer qué es lo que dice Romanos 10, del 14 al 21. Hoy día vamos a concentrarnos solamente en los versículos del 14 al 17, pero vamos a leer todo el pasaje. Romanos 10, del 14 al 21, dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído?
Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Lo primero que tenemos que determinar es de quiénes está hablando Pablo en este párrafo. En el versículo 19 parece muy claro porque dice Israel. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Sin embargo, en los versículos que vamos a ver hoy, del versículo 14 al versículo 17, no es tan claro, no es tan obvio de quiénes está hablando Pablo. Observa bien que en los versículos 12 y 13, Pablo hace un llamado universal a todos a la salvación. Versículo 12, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y no hay distinción, judío o gentil, cualquier persona en el mundo que clame a Cristo será salva. Es lo que dice Pablo aquí. Cristo es el Señor de todos, no hay diferencia. Es lo mismo que ya había dicho antes. Fíjate en Romanos 3, desde Romanos 3 ya lo tenemos. Romanos 3:29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Judíos y gentiles, y no hay distinción, y todos pueden ser salvos de la misma forma. ¿Cómo? Arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en el Señor Jesucristo. Entonces, si seguimos en esa misma línea, en Romanos 10, tenemos que decir que en el versículo 14 está hablando de todos, de judíos y gentiles. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Sin embargo, y quiero que lo notes, a partir del versículo 16, el enfoque de Pablo comienza a cambiar para ocuparse principalmente de los judíos. En el 19 ya es claro que está hablando de Israel, pero en el 16 ya está cambiando, dirigiéndose a los judíos. Eso lo vamos a ver en un momento más. Pero lo que dice primero, en los versículos 14 y 15, es que el Evangelio está disponible de forma universal para todos. Los israelitas no tienen excusa. Dios ha sido misericordioso y paciente con ellos, les ha dado el Evangelio, les ha dado predicadores, pero ellos han sido desobedientes y necios y tercos, a pesar de la paciencia de Dios. Como dice el versículo final, versículo 21, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios ha sido paciente, Dios les ha dado el camino de la salvación, pero ellos lo han rechazado y no hay excusa. Los versículos 14 y 15, entonces, nos listan la serie de eventos que llevan a una persona a invocar el nombre del Señor. Estas son las condiciones necesarias. Estos son los pasos esenciales para la salvación. Pensando en nuestra pregunta, el título del mensaje, ¿recuerdas? ¿Qué tengo que hacer para que otros sean salvos? Estos son los pasos necesarios. El primer punto sería entonces, para que otros sean salvos, número 1, entiende cuáles son los pasos necesarios
para la salvación. Si para ser salvo tienes que invocar el nombre de Dios, versículo 13, todo aquel que invocare el nombre de Cristo, el nombre del Señor, será salvo. Si esa es la condición para que sea salvo, entonces, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La palabra invocar, ¿qué significa invocar? Ahí en el versículo 13, que conecta con el versículo 14, porque esa palabra se repite en ambos versículos. Hay 4 preguntas ahí, 4 preguntas retóricas, y Pablo nos muestra entonces lo que debe ocurrir para que un pecador llegue a la salvación. Esas preguntas están firmemente unidas, forman una cadena. Cada eslabón es muy fuerte, porque termina cada pregunta con un verbo con el cual comienza la siguiente pregunta. Observa lo que dice allí en el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Termina con el verbo creer y así comienza la siguiente pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es un recurso literario que está utilizando Pablo para mostrarnos una cadena fuertemente unida. Son pasos esenciales y que tienen que seguir esta secuencia para que las personas lleguen a la salvación. Regresamos al versículo 13. Allí Pablo cita Joel 2:32. Tal vez no lo habías notado, pero no es una frase de Pablo, es una frase que él está citando del Antiguo Testamento. Y es una frase muy importante porque nos presenta 2 énfasis. En primer lugar, es una declaración universal que confirma lo que Pablo ya ha dicho en el versículo 12, que cualquiera, sea judío, sea gentil, cualquiera, sin excepción, que invoque el nombre del Señor, será salvo. El mismo profeta Joel tiene ese enfoque global también. Vamos a leer Joel mejor. Si vas al Antiguo Testamento, Joel capítulo 2, este versículo 32, que es el versículo que cita Pablo, está en un contexto que fue muy importante en la iglesia temprana. Pedro cita este texto también el día de Pentecostés, cuando predica a las multitudes de judíos para mostrarles que ya llegó el nuevo pacto, se inauguró el nuevo pacto, y una de las principales señales es el derramamiento del Espíritu Santo. Y cita este pasaje de Joel 2. Entonces vamos a leer todo el contexto. Desde el versículo 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y nota esa frase, toda carne. Joel ya tiene un enfoque global. No está pensando solo en judíos. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces, Joel ya tiene en mente esa época futura en la cual Dios derramará su espíritu sobre toda carne. El nuevo pacto comenzó el día de Pentecostés. Se inauguró con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero el derramamiento del Espíritu ocurrió en Pentecostés.
El segundo énfasis de esta cita está en la frase invocar el nombre del Señor. Y esa es una frase muy importante en el Antiguo Testamento. Se usa muchas veces para referirse a las personas que claman a Dios por su ayuda, por su guía, le piden misericordia, le piden su gracia. Es una persona piadosa que pertenece al pueblo de Dios, un verdadero creyente que adora a Dios, y así se le describe, como alguien que invoca el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento. Pero esa misma frase se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a los cristianos verdaderos. Por ejemplo, en 1 de Corintios, capítulo 1. 1 de Corintios 1, 2, dice Pablo que escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y lo más increíble, entonces, es que los apóstoles no tienen ningún reparo en reemplazar el nombre de Jehová con el nombre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento es los que invocan el nombre de Jehová. En el Nuevo Testamento los que invocan el nombre del Señor Jesucristo son salvos. Y eso nos muestra que Jesús realmente es el Jehová del Antiguo Testamento. Jesús es Dios. A Él clamamos por salvación. Y como dice Romanos 10:12, el Señor Jesucristo es rico para con todos los que le invocan. Les da su gracia, su misericordia, sus bendiciones, su salvación maravillosa, eterna. El que invocar el nombre del Señor será salvo. Estos son versículos preciosos. Y es cierto que el interés principal de Pablo aquí es presentarnos la forma de salvación y cómo Israel rechazó esa forma de salvación. Ese es el punto principal de Pablo. Sin embargo, creo que también son versículos muy importantes porque con justa razón, a lo largo de la historia cristiana, estos versículos nos han impulsado a la obra misionera. Nos han impulsado a testificar de Cristo, a nuestra familia y a nuestros amigos. Es una cadena, cada eslabón es esencial y nos muestra la forma en que cada persona puede ser salva. Después de haber estudiado los primeros 3 capítulos de Romanos, llegamos a la conclusión que toda la humanidad está bajo la ira de Dios. Cada ser humano es corrupto. Está destinado al justo juicio de Dios, la depravación total del ser humano. Cada área de nuestro ser está manchada por el pecado y no podemos agradar a Dios, por más que nos esforcemos, por más buenas obras que hagamos, no podemos, somos incapaces de vivir para Él, de glorificar su nombre, de agradarlo. Pero en su gran misericordia, Dios nos ha dado su revelación general. ¿Cuál es la revelación general? La creación, la naturaleza. Cuando vemos la naturaleza, nos damos cuenta que Dios existe y que es un Dios bueno y poderoso, un Dios eterno. Sin embargo, mirar la creación solamente no nos salva. Solamente aquellos que creen en el nombre del Señor Jesús serán salvos. Y para que crean, es necesario que escuchen primero el mensaje predicado. Pero para que escuchen, debe haber un predicador que está predicándoles el mensaje. Pero para que haya un predicador, tiene que ser enviado para que vaya a predicar. Esa es la cadena que enseñan estas 4 preguntas de los versículos 14 y 15. Mira la primera pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Una de las doctrinas más controversiales del cristianismo es la exclusividad de la salvación solo en Cristo. Solo en Cristo.
porque vivimos en tiempos de posmodernismo y de tolerancia hacia todas las religiones. Y muchos preguntan, ¿qué ocurrirá con aquellas tribus alejadas que nunca escucharon de Cristo? O esas culturas antiguas que ni siquiera sabían que existía Cristo. ¿Qué pasará con ellos? ¿Se salvarán o no? ¿O qué pasará con aquellos de otras religiones que son tan sinceros y tan devotos y tan buenas personas y que dicen que creen en Dios? ¿Qué pasará con todos ellos? La respuesta bíblica es que no tienen excusa y que se condenarán para siempre, porque la salvación es exclusivamente por medio de la fe en Jesucristo. Deben creer en Él como Señor para ser salvos, para que puedan invocar su nombre, deben creer en Él. Eso es lo que dice esta primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si la salvación es exclusiva, solo en Cristo y solo invocando su nombre, uno puede estar bien con Dios. Entonces, ¿cómo van a creer en aquel de quien nunca han oído? Y eso es verdad también, no solo de las tribus lejanas, sino de nuestros amigos y de nuestros familiares más cercanos. Podemos orar por ellos en el culto de oración. Tú me dices, pastor, ora por la salvación de mi papá, de mi hijo, de mi amigo, de mi compañero del trabajo. Claro que sí, vamos a orar por ellos, es bueno, pero no van a creer en Cristo si no escuchan el Evangelio. ¿Cómo creerán si no han oído? Es la pregunta de Pablo. ¿Cómo podrán? ¿Estás compartiendo el mensaje con ellos? ¿Verbalmente? ¿Abriendo tu boca? Si no escuchan el mensaje, no creerán. Y si no creen, no se salvan. No es suficiente orar. No estoy diciendo una herejía aquí. No es suficiente orar por la salvación de alguien en nuestros círculos de influencia. Hay que predicarles el Evangelio. No es suficiente, no basta con vivir una vida ejemplar delante de ellos, porque viendo nuestra vida ejemplar no se van a salvar. Hay que abrir la boca y decir los hechos del Evangelio. Cristo murió por ti, resucitó al tercer día, debes arrepentirte y creer en el Evangelio. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y la tercera pregunta, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Los seres humanos perdidos no necesitan motivadores, no necesitan psicólogos, no necesitan entrenadores, no necesitan alguien que los escuche y los comprenda. Necesitan principalmente predicadores, personas que les digan el Evangelio claramente, se los digan directamente, fielmente, mirándoles a los ojos, con claridad, las buenas noticias de la muerte y la resurrección de Cristo y que solo hay salvación en Él. Es lo que los pueblos sin Cristo necesitan desesperadamente. No necesitan hombres y mujeres que vayan y traten de aliviar su pobreza o que construyan hospitales o que construyan colegios y que solamente hagan obras de caridad y obras de justicia, sino principalmente necesitan proclamadores del Evangelio, hacedores de discípulos por medio de enseñar la palabra de Dios. Y la cuarta pregunta, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Antes de ascender a los cielos, Cristo reunió a sus discípulos y con la autoridad suprema
que Dios le había dado, Él envió a sus discípulos al mundo. Es la gran comisión en Mateo 28. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Los envió con autoridad. Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, cada discípulo de Cristo es un enviado de Cristo también. La pregunta es si ante la gran comisión de Jesús estás obedeciendo o estás desobedeciendo. Nadie podrá ser salvo si los cristianos se quedan callados o se quedan dentro de sus iglesias o tienen sus reuniones solo entre ellos y nunca van al mundo con el propósito de evangelizar. Entonces, ¿ves la cadena? ¿Ves los pasos necesarios para la salvación? Eso es lo primero que tienes que entender. Número 1, entiende los pasos necesarios para la salvación. ¿Cuáles son? Cristo envía predicadores, esos predicadores predican el evangelio, los pecadores oyen, los pecadores creen en Cristo, los pecadores invocan el nombre de Cristo, los pecadores son salvos. Esa es la cadena que necesitamos entender. Y en segundo lugar, no solamente debes entender cuáles son los pasos, tienes que reconocer también que no todos van a responder con fe al mensaje. Mira el versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Si esto es tan claro, si esto está disponible para todos, si esto es tan accesible, ¿por qué hay tantos que se pierden? ¿Por qué tantos se están condenando? Pablo dice que el problema es la falta de fe de los incrédulos. No todos obedecieron el evangelio. Y esto se aplica a todos los que han escuchado el evangelio y que lo han rechazado. Aunque es posible, como les dije al inicio, que a partir de este versículo 16, Pablo ya está comenzando a pensar principalmente en los judíos. ¿Por qué digo que está empezando a pensar en los judíos? Primero por la cita que él da en el versículo 16. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Una cita de Isaías 53:1, un versículo que está muy ligado con la incredulidad de Israel. Entonces él está pensando en Israel. Señor, ¿quién en Israel, dice Isaías 700 años antes, ha creído a nuestro anuncio? Ya desde el principio Dios le había dicho cómo iba a ser su ministerio de Isaías. Le dijo, tú vas a predicar, pero nadie va a creer. En Isaías 6, generalmente nos concentramos solamente en el llamado de Isaías, cuando él dijo, heme aquí, envíame a mí. Eso hemos cantado hace un momento, y eso es lo que hay que hacer, pero no leemos las palabras que siguen cuando Dios le dice, vas a ir, pero nadie se va a convertir, y sus corazones van a seguir duros, y no van a escuchar con fe para ser salvos. Y al final de su ministerio, Isaías 53, él clama a Dios, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y Pablo toma esa cita y la pone aquí, pensando en la incredulidad de Israel. El evangelio salió por todas partes, se predicó claramente, hay tantos maestros, pastores, misioneros que están dando el evangelio en todas las ciudades del mundo conocido, pero los judíos no creen. Y también porque esta cita de Isaías la utiliza el mismo apóstol Juan para hablar de la incredulidad de Israel. Mira lo que dice en Juan 12. Juan 12, describiendo el ministerio de Jesús. Juan 12, 37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales,
delante de ellos no creían en él. Los judíos no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces ya en el ministerio de Jesús, esto de Isaías se estaba cumpliendo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y ahora Pablo dice lo mismo también. Entonces, entendiendo lo que Pablo ha enseñado hasta ahora, ha enseñado que la gran mayoría de israelitas se está condenando y que solamente un remanente pequeño será salvo, un remanente de judíos fieles. Él toma la cita de Isaías y dice: Señor, ¿quién de los israelitas ha creído en nuestro anuncio? Cuando él dice allí, no todos obedecieron al Evangelio, es una figura del lenguaje. Ese no todos en realidad significa algunos. Solo algunos obedecieron al Evangelio, pero no la gran mayoría de judíos quien ha creído en nuestro anuncio. Y eso será así siempre. Cuando tú prediques el Evangelio, así será también. Pero al final de cuentas, lo que tú tienes que saber es que nuestro éxito en la evangelización no se mide por la cantidad de convertidos que tú tengas, porque tú no tienes ningún poder para convertir a nadie. Tu éxito se va a medir por tu fidelidad en compartir el mensaje claramente. Pedro dice que tienes que estar siempre preparado para presentar defensa de la esperanza que hay en ti con reverencia y con mansedumbre. Si lo hacemos así, si presentamos a Cristo, si presentamos el Evangelio completo, la muerte y la resurrección de Cristo, y que tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber fe para la salvación, lo haces con pasión, lo haces con urgencia, lo haces con humildad, confiando en que el Espíritu Santo va a hacer la obra, entonces has tenido éxito al momento de cumplir la gran comisión. Has glorificado a Dios. Algunos creerán y otros no. Pero eso está en las manos de Dios. Nosotros somos solo los heraldos sin ningún poder para cambiar el corazón. El resultado lo dejamos en las manos de Dios. Finalmente, hemos dicho, primero, para que otros sean salvos hay que entender los pasos para la salvación. Ya lo dijimos, versículos 14 y 15. También estamos diciendo que hay que reconocer que no todos se van a convertir, no depende de mí. Ese es el versículo 16. Y en tercer lugar, proclama el Evangelio de Cristo. Entendiendo cuáles son los pasos necesarios, sabiendo que no todos se van a convertir, ¿qué te queda? Proclama, habla el Evangelio de Cristo a todos. El final del versículo 15 también es otra cita de Isaías, Isaías 52:7. Dice allí en el versículo 15, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y aquí Pablo quiere enfatizar la necesidad, la urgencia de predicar el Evangelio. ¿Por qué utiliza los pies? ¿Por qué pone de figura a los pies de los mensajeros? Porque él está diciendo, están yendo, están caminando, están cumpliendo la gran comisión que dice, id. ¿Y cómo vamos? Caminando con nuestros pies. Así que, qué hermosos, qué bellos son los pies de los mensajeros del Evangelio, porque el mensaje que llevan en sus labios es un mensaje precioso, es un mensaje de salvación, de perdón de pecados, de vida eterna en el Rey Jesucristo. Dice allí, son los que anuncian buenas nuevas. ¿A cuántos les gusta decir buenas noticias? A veces no queremos que otros nos ganen y vamos corriendo. Incluso decimos, no les digas a mis papás
yo les quiero decir, porque les quiero decir las buenas noticias. Es lo mismo en el caso del Evangelio de Jesús. Estamos caminando, nos estamos dirigiendo a los perdidos con el propósito de convertirlos en adoradores de Cristo. Y les exhortamos, les rogamos, les persuadimos para que lo hagan. ¿Ves que hay un contraste, trágico contraste, entre el versículo 15 y el versículo 16? El contraste lo ves con la palabrita más, que significa pero. Mira el versículo 15 al final. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, pero no todos obedecieron el Evangelio. Entonces, por un lado, tenemos la gozosa celebración, la gozosa predicación de las buenas noticias de Cristo. Qué bello que es predicar de Cristo. Qué hermosos sus pies. Pero hay un contraste muy fuerte. Por otro lado, qué pena, qué trágico, qué triste, qué terrible que no todos creen en ese mensaje de Jesucristo. No se rinden a Cristo. Nota ahí que para Pablo no creer en Cristo es no obedecer a Cristo. En el versículo 16, no todos obedecieron el Evangelio. Y luego dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, obedecer y creer están juntos. En este versículo es casi sinónimo, significan lo mismo. No creer significa no obedecer, significa no rendirse al señorío de Jesús. Y el versículo 17 es un resumen, utilizando una frase memorable, que seguramente varios de ustedes la han memorizado, un resumen de todo lo que Pablo ha dicho en estos versículos. Y como está resumiendo, él dice, todos los pasos que les he mencionado, ¿cuáles son los esenciales? ¿Cuáles son los cruciales? Vamos a resumirlos a 3. Y esos 3 están allí en el versículo 17. Así que la fe, es decir, creer en Cristo, es por el oír el mensaje, y el oír por la predicación de la palabra de Cristo. Esos 3 elementos están íntimamente relacionados y son esenciales para la salvación. Predicar el Evangelio, oír y creer. Y serás salvo. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, no basta oír el mensaje. Muchos vienen, se sientan, escuchan, van a su casa, no ha habido ninguna transformación. No basta oír el mensaje. Pero no basta, no es suficiente tampoco oír y tener fe. Sino, hay que oír y hay que tener fe en el Evangelio de Jesucristo, predicado por el predicador. Para ser salvo, entonces, debes depositar tu confianza en Cristo. Él es el Señor, en su obra también. Él murió, Él resucitó para perdonar tus pecados, para darte vida eterna. Así que esta frase maravillosa, la última del versículo 17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, es un llamado a la salvación para todos los incrédulos. Pero no solamente es un llamado de salvación para los perdidos, dice ahí que crean, sino que también es un llamado a la acción para los creyentes. Dice ahí que prediquen, porque no hay otra forma en que puedan ser salvos. Entonces, por un lado, sí, ellos deben creer en Cristo para ser salvos, y por otro lado, yo debo predicar con pasión, con claridad,
con fidelidad el Evangelio, porque si no, ¿cómo van a creer? ¿Entiendes ahora tu rol dentro del plan de Dios? Para que otros sean salvos, debo saber los pasos necesarios, debo entender que no todos van a creer y debo proclamar con fidelidad el Evangelio de Cristo a todos, porque está disponible para todos y no hay distinción. Nunca vayas a pensar, no, él ya no, porque él ya es otro nivel de pecado, él no se va a convertir. Predica a todos. El poder está en el mensaje y Dios puede obrar en su corazón y darle vida eterna. Vamos a orar y terminar. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, gracias por este mensaje claro de las Escrituras en cuanto a qué debemos hacer para que otros sean salvos. Ayúdanos a ser fieles, a ser claros en la predicación del mensaje del Evangelio. Ayúdanos a comprender que no hay forma en que los perdidos a nuestro alrededor se puedan salvar si no es por la predicación de tu palabra. Que abramos nuestra boca, que tu Espíritu, como oraron los primeros discípulos, que tu Espíritu nos dé denuedo, nos dé valor y nos dé las oportunidades también para compartir este precioso mensaje. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias de salvación en Cristo. Gracias, Padre, por este tiempo. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, pastor, gracias a Dios por la exposición de su palabra, que ésta more en nosotros y efectivamente nos lleve a la acción. Hermanos, queremos recordar algunos anuncios antes de terminar. Hoy día a las 6 de la tarde nos volvemos a encontrar, no aquí, pero sí por la plataforma Zoom, para conversar, dialogar y ahondar un poco más en el mensaje que acabamos de escuchar. Hermanos, están todos invitados a través del grupo de WhatsApp de la iglesia. Se va a remitir y proporcionar el link para que se puedan conectar. Asimismo, el día miércoles, como todos los miércoles a las 8 de la noche, tenemos nuestro culto de oración y también de estudio de la palabra de Dios. Hermanos, está siendo de mucha bendición. Los animamos a que se puedan conectar, que podamos disfrutar de este tiempo, de acercarnos a la palabra de Dios juntos y pero considerando también este tiempo de Navidad, ¿no?, en el cual estamos en este periodo de Adviento. Y sobre eso, recordarles, hermanos, estamos desarrollando en nuestros hogares este devocional familiar siguiendo el libro de Buenas Noticias de Gran Gozo del pastor John Piper. Hoy estamos ya en el día 13, nos acercamos al día 25. Hermanos, les animamos a que puedan desarrollar ese tiempo con sus familias. Varios hermanos estamos compartiendo algunas breves reflexiones para que ustedes puedan escucharlo también. No pierdan la oportunidad. Si alguno de ustedes no tiene el libro, nos avisa tanto el pastor como mi persona o algún otro hermano que usted conozca para que podamos reenviarle el material a sus correos o a sus celulares. Y también en esa misma línea, hermanos, este año un grupo de hermanos se han esforzado mucho en estas últimas semanas, meses, para realizar y preparar una cantata navideña virtual. Ustedes ahorita no van a saber con exactitud quiénes son
luego que se presente, ustedes van a decir, hermano, qué bien, gracias a Dios por lo que han preparado, van a poderlos identificar. Pero de verdad que es una experiencia muy, muy agradable y de mucha bendición, porque están tratando de poner delante de Dios sus servicios, sus habilidades, sus dones, para gloria de Él y también para poder transmitir y comunicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de ello. Esta cantata va a ser transmitida el día miércoles 23, es decir, de este miércoles al otro, a las 8 de la noche, y hermanos, los invitamos a que ustedes puedan verlo, gozarse en esto, pero también puedan comunicarlo, transmitirlo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, a cuantos puedan, porque lo que queremos es llegar y transmitir el mensaje de salvación. Finalmente, hermanos, llegamos a la parte final de nuestro culto, y como parte de nuestra adoración presentamos nuestros diezmos y ofrendas. Les recordamos, si usted está presentando sus ofrendas de manera por depósito en la cuenta, hermanos, sígalo haciendo. Si alguno de ustedes ha traído para depositarlos hoy, el plato de la ofrenda se encuentra en mi lado izquierdo, el lado derecho de ustedes. Si lo van a depositar en este momento, se acerca hacia este lado y por favor guardan su distancia y hacen la cola respectiva. Quienes se retiren nomás, por favor, hacia la parte de atrás para evitar la aglomeración o el hacinamiento de todos nosotros al salir. Les animo también, hermanos, a que salgamos ordenadamente, esperando que los de la parte más cercana a la puerta hagan su salida. Hermanos, pongámonos de pie, por favor. Vamos a terminar nuestro tiempo de adoración a Dios y vamos a dirigirnos a Él en oración. Padre amado, Dios Todopoderoso, te agradecemos, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso. Te agradecemos, Padre, por tu expresión de amor y misericordia para con nosotros, seres pecadores, indignos, Señor, por enviar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos. Gracias te damos, Padre, por su sacrificio en la cruz en nuestro lugar, Padre, por vencer la muerte. Gracias, Padre, por concretar esa obra salvadora. Gracias por alcanzarnos, Señor. Entendemos, Padre, que tenemos una responsabilidad también de predicar tu evangelio, de que tu iglesia sea movida en obediencia a comunicarlo, a predicarlo con claridad, Señor. Guíanos en ello, que podamos, Señor, ser fieles y hacerlo con denuedo. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido de escuchar tu palabra. Te alabamos, Padre, porque tú eres el único que merece toda adoración, por las obras que has hecho, Señor, por las muchas bendiciones que derramas sobre nosotros. Gracias, Padre, por ese tiempo nuevamente. Rogamos que tú nos lleves con bien a nuestros hogares ahora, que guardes de aquellos de nuestros hermanos y amigos que están viendo esta transmisión, y que tu palabra cale en nuestros corazones, Señor, para obediencia de ella. Agradecidos nuevamente, oramos en los méritos de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Buenos días.